Hoy nos toca hablar de José Ortega y Gasset y yo mencionaba la aprehensión que yo tengo al tratar un autor que es muy conocido en España, que es muy conocido en Iberoamérica y que yo creo que todo el que vaya a escuchar esta exposición habrá leído algo de él o tendrá alguna referencia de él. No es lo mismo que hablar de Jasper o hablar de Marcel. José Ortega y Gasset es considerado por muchos historiadores de la filosofía española como el gran filósofo del siglo XX. Algunos llegan a decir que es el único filósofo, que los demás medios se acercaron a la filosofía, pero él, digamos, el gran filósofo de España en muchos aspectos. Pero en eso no me voy a meter, porque recuérdense que la tarea que tenemos por delante siempre es tratar de encontrar los aspectos existencialistas en los autores que tratamos. Y al igual que Jasper, Heidegger, Sartre tuvieron facetas que no eran existencialistas, veremos que con José Ortega y Gasset el existencialismo es una postura en sus inicios, pero posteriormente él va a desarrollar una posición propia que es conocida como el racio-vitalismo, del cual se habla mucho. Bien, nace en el seno de una familia de clase alta madrileña, se crió en un ambiente culto, muy vinculado al mundo del periodismo y la política, estudió con los jesuitas en Málaga, en el Colegio San Estanislao de Kostka, estudió en la Universidad de Deusto, en Bilbao, ahí comenzó su carrera, y prosiguió en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Madrid hasta doctorarse en filosofía en dicha universidad, en la actual Universidad Complutense de Madrid. Entre 1905 y 1907 marcha hacia Alemania, donde estudia con autores vinculados al neocantismo, Cohen, Natorp, ahí están las fotos de ellos dos. Regresa a Madrid, donde asume como docente primero en la Escuela Superior de Magisterio y luego gana por oposición la cátedra de Metafísica en la Universidad Central de Madrid. Eso fue un gran empujón en su carrera y lo llevó a ser muy reconocido por muchos autores de su tiempo, porque era una cátedra de gran relevancia. No era una cátedra de metafísica, era la cátedra de metafísica, casi a nivel de la España de ese momento. En 1910 se casó con Rosa Espotorno, nació su primer hijo en el 11, Miguel, que fue médico. En el año 14 nació en Madrid su hija Soledad. Soledad es quien en el 78 creó la Fundación José Ortega y Gasset, de la que fue su presidenta de honor. En el 16 nació su hijo José, que fue ingeniero agrónomo y fundador del periódico El País y de la editorial Alianza. Es decir, solo el primero se dedicó a un área que era la medicina, ajena completamente a la tradición familiar de Ortega y Gasset, de su padre, de su abuelo. Los demás medio gravitaron en esos mismos espacios de pensamiento, periodismo, etcétera, etcétera. Desde 1915 publica en varios diarios y revistas, incluso algunos de sus libros aparecieron inicialmente como entregas, que se llaman folletones, en esos medios. Juan Bosch, dominicano, de origen catalán, tenía ese mismo procedimiento. Publicaba como si fueran un par de páginas en periódicos durante meses y al final salía el libro completo con algunas mejoras y reeditado. En el 23 fundó la Revista de Occidente, siendo su director hasta el 36. La Revista de Occidente es la publicación más relevante del siglo XX español. Eso es indudable, nadie puede negar. Ortega y Gasset fundó la Escuela de Madrid a partir del 15 de noviembre del 10, cuando consiguió su cátedra universitaria en filosofía, y como comenta José Gaos, uno de sus discípulos, a través de la coordinación espiritual de varias personas vinculadas a Ortega en centros editoriales que había fundado o a los que aconsejaba el mismo Ortega. Es muy difuso eso de la Escuela de Madrid, lo mencionaré más adelante. Todavía en los años 50, 60, en plena época franquista, más afuera del país que aquí en España, se hablaba de la Escuela de Madrid y Ortega aparecía como un núcleo central de dicha escuela, impulsor, y sus discípulos gravitando en torno a su pensamiento y algunos desarrollando. Mantuvo un caudaloso epistolario con María de Maeztu, Fernando Vela, Azorín,
Francisco Giner de los Ríos, Miguel de Unamuno, Pío Baroja y otros muchos. En ese periodo también creó su tertulia en el Café Granja El Henar, en Madrid. Era una forma muy típica de ese tiempo, el que los intelectuales, académicos y políticos tuvieran una especie de tertulias, encuentros regulares, pautados, hasta más de una vez por semana en determinados cafés y en determinados lugares para hablar, discutir, etcétera, etcétera. Durante la Segunda República fue elegido diputado por la provincia de León con la agrupación al servicio de la República. Recordemos que también eso mismo pasó con Unamuno, que lo mencionamos. En el debate del proyecto de la Comisión de Constitución cuestionó la forma de organización por regiones. Él no estaba de acuerdo con organizar España en base a regiones y el rechazo a incluir, o sea, él se opuso al rechazo de la República a incluir a la Iglesia Católica dentro de la Constitución y del ordenamiento. Él proponía que aunque fuera como corporación de derecho público. Y en función de todo eso, renunció a la Diputación por el curso tomado que incluía el tema de las regiones, el tema de excluir totalmente a la Iglesia Católica. Él le echó la culpa a Azaña. Y hay la famosa expresión de él, esta hazaña es la de Azaña, la de esa Constitución con esas características. Eso es algo muy bonito cuando uno lee a Unamuno, lee a Ortega, lee a Baroja, que ellos construían a veces unas expresiones tan geniales que sintetizaban en 2 o 3 palabras todo un debate y toda una discusión. Y esta fue genial. Esta hazaña es la de Azaña. Cuando comenzó la Guerra Civil Española en julio del 36, Ortega se hallaba enfermo en la residencia de estudiantes. Apenas 3 días tras el comienzo de la contienda, se presentaron ante él varios miembros, algunos armados, de la Asociación de Escritores Antifascistas, que le exigieron firmar un manifiesto contra el golpe de Estado y en favor del gobierno republicano. Ortega se negó a recibirlos. Quien lo recibe es su hija, y cuando ella se lo dice al papá, que está en la cama enfermo, él dice que él no va a recibir ese grupo porque el documento tenía una serie de aspectos con los cuales él no estaba de acuerdo. No que él estuviera a favor del golpe, él estaba a favor de la República, pero no en los términos que planteaba el documento. Su hija los convenció a ese pequeño petit comité que fue de modificar el texto y acabó siendo firmado por Ortega. También Ortega motivó a que lo firmara Gregorio Marañón, Ramón Pérez de Ayala y otros intelectuales. En su artículo en cuanto al pacifismo, escrito ya en el exilio, se refiere Ortega a este episodio, ese episodio de que al final la hija interviene y logra convencerlos a ellos que cambien el texto, algunas expresiones, para que Ortega lo terminara firmando y motivara a otros intelectuales, amigos de él, a que lo firmaran. En ese mismo mes de julio, y a pesar de su grave enfermedad, huyó de España y se exilió, primero en París, luego en los Países Bajos y Buenos Aires. Hay libros dedicados a la estancia de Ortega en Argentina. Fue algo que realmente impactó en la cultura argentina. Hasta que en el 42 fijó su residencia en Lisboa. Regresó a España en el 45 y residió en ella, en España, salvo viajes al extranjero, especialmente en Alemania, en Madrid. El resto de su vida, hasta el 55, 10 años, se la pasó viviendo en Madrid, aunque hiciera viajes al extranjero. Fue impedido de recuperar su cátedra al regresar, aunque algunos dicen que consiguió cobrar sus sueldos atrasados. Eso es importante. Intelectualmente no tiene mucho valor, pero humanamente que te paguen por lo menos lo que te deben. Optó por fundar entonces un instituto de humanidades. Cuando leí eso, pensé en la Universidad Albertiana. Ortega dice, ya que no me dejan entrar a la universidad, voy a crear un instituto de humanidades, donde impartía sus lecciones. Recuérdense que también Sartre llega a abandonar la universidad, de por sí él la abandonó en los años 40, ya cuando ganaba mucho dinero, y las conferencias y cátedras de él eran en lugares fuera de la universidad, en cafés, en clubes, él iba y daba sus conferencias. Durante estos años y hasta su muerte en el 55, fue fuera de España, sobre todo en Alemania, donde recibió el crédito y las oportunidades de expresión que correspondían a su prestigio. A mí me consta que en Argentina impactó mucho, en México impactó mucho,
En República Dominicana llegó en los años 60, porque la dictadura de Trujillo no era muy sintónica con algunas de las cosas que planteaba Ortega, así que venimos a conocer a Ortega en República Dominicana después del ajusticiamiento de Trujillo. Estos son algunos de sus discípulos, que si Zubiri, María Zambrano, Pedro Laín Entralgo, Julián María, que nos vamos a apoyar en él. O sea, cuando tú ves eso, y nada más escogí lo que yo considero las estrellas de máxima magnitud, hacia abajo tú te encuentras con decenas y decenas de filósofos, pensadores, intelectuales de alto nivel, que de alguna manera están dentro del árbol genealógico de las ideas de Ortega y Gasset. Pero cuando tú de repente ves que Zubiri, que si Zambrano son de los que le siguen, Laín Entralgo y Julián María, por supuesto, dice, bueno, este señor sí realmente impactó la cultura y el pensamiento español. Está enterrado en el cementerio sacramental de San Isidro en Madrid, junto con su esposa Rosa y Rosita, que supongo por los apellidos que era su nieta, hija de su hija Soledad, que murió siendo niña. Rosita es la que está más cerca de nosotros. Entonces ellos tres están enterrados. Ortega, su esposa y la nieta, que murió siendo niña, 4 o 5 años, nieta a través de su hija Rosita, perdón, de su hija, no me recuerdo el nombre de la hija ahora, pero está enterrado allá. ¿Es Ortega existencialista? Esa es la pregunta que yo me hice después de leer mucho para esta conferencia. Bueno, yo me voy a apoyar en Julián Marías. O sea que todo lo que ustedes van a ver a partir de ahora, de alguna manera, es yo comentando o diciendo lo que decía Julián Marías o lo que el mismo Ortega decía. Voy a seguir el argumento de Julián Marías. Concretamente abordaremos la cuestión del existencialismo en Ortega y Gasset de la mano de Julián Marías, quien es considerado uno de sus discípulos más destacados, para algunos el discípulo, y quien se ocupó de manera privilegiada en estudiar y exponer su obra en 2 textos de Marías. Vamos a trabajar: el existencialismo en España, del año 53, y la filosofía española actual, del 48. Si alguno de los que están escuchando en este momento quieren conocer a Ortega más allá de esto que vamos a presentar sobre el existencialismo, hay un volumen que acaba de salir del profesor Villacañas de la Universidad Complutense de Madrid sobre Ortega y Gasset. Es uno de estos animales grandes de casi 1000 páginas, donde él trata toda la biografía de Ortega y al mismo tiempo sus relaciones con los demás académicos y la evolución de su pensamiento. Los 2 textos que yo estoy utilizando, pues por supuesto, son de mediados de siglo, y Julián Marías apunta hacia una primera etapa del pensamiento de Ortega. Piensen que, por ejemplo, eso de la filosofía española actual es del 48. Ortega todavía estaba vivo. El del 53 todavía a Ortega le quedan 2 años de vida. O sea que son textos con el Ortega vivo, que, por supuesto, al estar vivo, pudo haber dicho, no, lo que dice Marías no tiene sentido al interpretarme, y no ocurrió eso. Aquí hay 2 facsímiles del libro, El existencialismo en España y Filosofía española actual, ambos de Julián Marías. A mediados del siglo XX, dice Julián Marías, en 1953, en España, la filosofía está dividida entre 2 corrientes: el neotomismo y el existencialismo. Por supuesto, Julián Marías omite el marxismo por razones obvias. Estamos a la dictadura de Franco. En otro sitio habría que incluir indudablemente al marxismo, que es una corriente muy destacada y muy fuerte. Dentro del neotomismo, o sea, el neotomismo mira hacia el pasado, dice Julián Marías. Cree que la solución de los problemas, al menos en lo esencial, existe ya, que solo es menester recordarla, desprenderla, tal vez desarrollarla, sobre todo hacerla aceptar, quizás hacerla aceptar. Hay que, cuando uno piensa en un amigo tan querido por todos nosotros como Alfredo Rubio de Castarlena,
No lo acabo de ver claramente relacionado con el neotomismo, pero por supuesto sí con el existencialismo. Es curioso eso, pero eso es materia como para debatir entre nosotros. En cuanto al existencialismo del linaje kierkegaardiano, desarrollado sobre todo durante el último cuarto de siglo, parece la filosofía del futuro, dice Julián María. En todo caso, la del presente, nuestros años 50. Se habla de él en todas partes, inunda las bibliografías, los periódicos, las conversaciones, incluso, según dicen, las costumbres. Recuérdense que el existencialismo, ya para esa época, en partes de Europa, había cine existencialista, novelas existencialistas, poetas existencialistas. Había toda una corriente en esa dirección. Se lo encuentra a veces en los claustros. Solo en las universidades, dice Julián María, tiene dificultades para ingresar. Porque dentro del ámbito académico más estricto, no se sentían cómodos con esta corriente que era el existencialismo por todo el adorno que tenía sobre la cultura, las modas, el cine. No se sentía que era algo serio que mereciera la pena ingresar en las universidades. Todo el mundo sabe, afirma María, que desde el comienzo del siglo XVIII las ideas europeas han penetrado en España en general por los Pirineos, y digámoslo claramente por Cataluña, y sobre todo en el siglo XIX. Recuérdense que es a partir del siglo XVIII que la monarquía española pasa a ser borbónica y por lo tanto familiarmente vinculada a la francesa. Por supuesto, los franceses dieron cuenta del cuello de los Borbones al finalizar el siglo XVIII, pero como quiera, el vínculo con Francia se mantuvo y hay, según Julián María y otros intelectuales que yo he leído, una corriente que siempre llegaba a España, lo que ya lo que había madurado en Francia, aparecía en España 10, 15, 20 años después, es decir, de una generación. Pregunta Marías, ¿acaso ocurre esto con el existencialismo? Tal vez no ha llegado todavía a España, lo dice en el 53. Quizás el existencialismo ni siquiera ha llegado a España todavía, le falta por llegar. Cuando ya en Francia, Jean-Paul Sartre se ha ocupado de convertirlo en la gran filosofía, incluso termina siendo más famoso que el mismo Heidegger en un momento determinado. Por supuesto, recuérdense que Heidegger tiene el San Benito de estar vinculado al nazismo, mientras que Sartre viene de haber sido, ¿cómo se llamaban estos guerrilleros que lucharon contra los nazis? Partisanos y todo este asunto. Entonces, detrás de él hay todo un auge sobre su pensamiento y lo que era capaz de brindar. Pero María señala que eso no es cierto, porque el existencialismo entró a España con Unamuno, que leyó a Kierkegaard en danés. Tenemos un amigo común a todos nosotros que también para estudiar a Kierkegaard aprendió danés. Del sentimiento trágico de la vida y la agonía del cristianismo, que lo vimos en la conferencia pasada, están llenas de alusiones a su hermano Kierkegaard. Pero Unamuno, a juicio de Ortega y de Julián Marías, no es un filósofo profesional, pero tiene intuiciones filosóficas poderosas. Yo creo que hay consenso con el pobre Unamuno de que él no es filósofo. Hay consenso, donde quiera que tú busques y lees, todos dicen él no es un filósofo, aunque tiene poderosas intuiciones filosóficas. Lo mismo que Kierkegaard. Recuerden que con Kierkegaard lo mismo, no es un filósofo. La otra pieza que articuló la experiencia existencial en el siglo XX en España lo fue en Alemania, en Francia y después en España, lo fue la fenomenología. Recuerden que hay una parentela entre fenomenología y existencialismo, sobre todo en Heidegger y en Jasper. Está clara esa genealogía. Y respecto a eso, señala Marías, en cuanto a la fenomenología, en 1913 escribió Ortega un artículo sobre el concepto de sensación, donde exponía y discutía las doctrinas de Husserl y de varios de sus discípulos. Con todo esto, Julián María lo que está tratando de demostrar es que la fenomenología y el existencialismo ya estaba presente en España, de la letra de grandes pensadores, tan temprano como la primera década del siglo XX.
Es cierto que llegó tarde ninguna de esas dos corrientes. En el desarrollo de la fenomenología señala como evidencias María dos tesis doctorales, la de Zubiri, que fue dirigida por Ortega, y la de Gauss, que fue dirigida por Zubiri, que versan sobre cuestiones de fenomenología. La primera es del 21, la segunda del 28. Por tanto, el existencialismo entró temprano a España. No hubo que esperar una generación. Fíjense bien que el 28 es muchísimo antes. Bueno, el 28 es un año después de Ser y Tiempo de Heidegger. Y es 28, 38, 40, casi 20 años antes que El Ser y la Nada de Jean-Paul Sartre. O sea que en eso España no puede considerar que lleva, al contrario, se podría considerar muy adelantada en cuanto al resto de Europa. ¿Cuál es la situación real de la filosofía española de nuestros días?, se pregunta él, Julián María. A mi modo de ver, dice él, el pensamiento español en el siglo XX ha anticipado la mayor parte de los descubrimientos de los filósofos llamados existencialistas. Por supuesto, él en otro texto discute el tema de por qué no se le cita. Bueno, yo no me imagino a los alemanes buscando textos en castellano para citarlo. Vamos a ser honestos. Hay un tema de rangos académicos. Lo que sí podían hacer los alemanes es buscar a los ingleses y leer los textos ingleses o hacerlos traducir. Pero los españoles, yo lo dudo. O sea, no porque fueran ni mejor ni peor, simple y llanamente hay espacios intelectuales donde se toma en cuenta una cosa o la otra. Entonces, Julián María dice que hay que reconocer que efectivamente muchos de los descubrimientos del existencialismo estaban presentes en filósofos españoles en las primeras 2 décadas ya del siglo XX. El existencialismo no ha sido una sorpresa en España, menos aún una revelación. Más bien nos sorprende un poco ver presentar como el último grito ideas que hemos leído en español 10 años, 15 años, acaso 30 años antes. Recuérdense que eso mismo pasa cuando uno trata el Sermón de Montesinos. El Sermón de Montesinos está claro que es el antecedente más relevante, antiguo, de los derechos humanos. Pero eso no lo opinan los franceses, por ejemplo. Eso tenganlo claro, digo. Hay ahora académicos franceses que lo reconocen. O la misma escuela de Salamanca del siglo XVI, que fue pionera en temas sobre el desarrollo del capitalismo, la dignidad humana, una serie de temas, pero que eso, académicos e intelectuales de otras partes de Europa no te lo reconocen todavía. Es parte de un proceso. Tampoco quiero convertir esto en una especie de golpes de pecho, de qué pena, no. Es la realidad como evolucionó todo esto. Luego de explicar claramente, Marías, que los esfuerzos de Unamuno no tienen el rango de lo que profesionalmente se considera filosofía, aunque esté cargado de poderosas intuiciones, señala que Ortega es quien ha hecho una metafísica en sentido estricto y después de él sus discípulos inmediatos o indirectos, los que pertenecen a lo que se empieza a llamar fuera de España la Escuela de Madrid. Julián María, que es parte de ese movimiento, dice el filósofo español, él lo dice en los años 50, es Ortega y Gasset. Es él. Y ha desarrollado una metafísica y en torno a él sus discípulos están sacando variantes de dicha metafísica. Están explorando nuevos caminos. Algunos en el exilio, otros que pudieron quedarse en España. Comencemos el análisis de Ortega. Se aplican, dice Julián María, se aplican promiscuamente los nombres de filosofía existencial o filosofía de la vida a movimientos intelectuales absolutamente dispares y que apenas tienen puntos de contacto. Se suele agregar que se trata de irracionalismo. Recuérdense que con el tema del existencialismo hay permanentemente una queja de que es una tendencia irracionalista por todas las previsiones que ellos tienen sobre la razón, porque es un pleito con Hegel. Tanto estos autores que hemos visto están peleados, comenzando con Kierkegaard, están peleados con Hegel. Y si Hegel es el sumo de la racionalidad, todo lo real es racional, todo lo racional es real, todos terminan peleándose con Hegel, y por lo tanto la acusación que le hacen de otros litorales es que son unos irracionalistas,
porque sus posturas van en contra directamente de lo que sería Hegel. Al existencialismo se le considera con frecuencia como antropología. Y si recuerdan lo que hemos visto con muchos de estos autores, efectivamente el punto de partida es la experiencia humana individual a la hora de abrirse a la realidad. Dicen, hay una antropología, hay una explicación de lo que es el ser humano como punto de partida en el mundo. Y se llega a afirmar que su objeto único es el hombre existente. Eso es muy del existencialismo. Es el hombre existente. Y lo vemos una y otra vez en uno y otro autor, con diferentes versiones. A pesar de que el propio Heidegger advierte al comienzo de su libro Ser y Tiempo, que el tema de su investigación, Julián María está suponiendo que vamos a evaluar a Heidegger, lo que se debe de evaluar de entrada como existencialista, que el tema de su investigación, dirá Heidegger, es el problema del sentido del ser. No es una antropología, es el sentido, y lo dice en las primeras preguntas. Lo vimos aquí. Y distingue Heidegger expresamente lo que sería el Daseinsanalytik, que es el análisis del ser ahí, de la antropología. El famoso análisis que él hace del ser ahí, Heidegger claramente lo diferencia de un esfuerzo antropológico. Y es en ese Daseinsanalytik que terminamos llegando a la propuesta o a la interpretación existencialista que podríamos hacer de Heidegger. El primer libro de Ortega es Meditaciones del Quijote, publicado en 1914, 13 años antes que Ser y Tiempo de Heidegger. En este libro se halla la fórmula yo soy yo y mis circunstancias. Recuérdense que esa expresión de Ortega se ha vuelto tan famosa como la de Descartes, pienso, luego existo, y sabrá Dios que otra cosa haya inventado otro autor. Pero ahí se resume Ortega. Claro, hay que escribir mucho hacia los lados, hacia el fondo y hacia atrás para explicar bien esta expresión. Yo soy yo y mis circunstancias. Por lo que hemos visto del existencialismo, esa expresión tiene todo el sabor existencialista que nos podríamos imaginar. Afirma Ortega. ¿Cuándo nos abriremos a la convicción de que el ser definitivo del mundo no es materia, ni es alma, no es cosa alguna determinada, sino una perspectiva? Óigame, el caballero ha eliminado la materia de entrada, ha eliminado el alma de entrada. Dice, es una perspectiva. Se le podría preguntar, ¿es una óptica? No lo sé. Él simplemente dice que es una perspectiva. ¿Y qué es una perspectiva? El ser definitivo del mundo. Hemos de buscar para nuestra circunstancia, tal y como ella es, precisamente en lo que tiene de limitación, de peculiaridad, el lugar acertado en la inmensa perspectiva del mundo. No hay otra forma de abrirnos a la realidad que desde la perspectiva en la cual estamos ubicados. No hay otra manera. ¿Dónde estamos nosotros ahora mismo? Estamos en Valvidriera, en la Universidad Albertiana. Bueno, desde ahí entendemos y organizamos y pensamos el mundo. No hay otra forma, en este momento, para los que estamos en esta mesa. No detenernos perpetuamente en éxtasis ante los valores hieráticos. Problemático ese juicio de Ortega. Él dice, no estamos llamados a tomar los valores que se nos ofrecen como algo consagrado y real, sino conquistar a nuestra vida individual, el puesto oportuno entre ellos. En suma, la reabsorción de la circunstancia es el destino concreto del hombre. No hay forma de ser hombre en cuanto a vida individual si no es desde la circunstancia en que estamos inscritos. No hay forma de salirse de ella. Es a partir de ella, reabsorbiendo esa circunstancia, que podemos afrontar el destino concreto
de cada uno, no del hombre, de cada uno. Mi salida natural hacia el universo, y él se pone de ejemplo, se abre por los puertos del Guadarrama o el campo de Ontígola. Aquí, ¿cómo lo podríamos decir, Jordi? Pues aquí podríamos ir desde Collserola, ¿no? Sí, Al Mediterráneo. al Mediterráneo. Yo, por lo menos, me abro desde el Caribe, desde una isla que está en el Caribe. Aquí hay gente que sabe desde Persia. O sea, es la circunstancia concreta, es la coyuntura donde estamos ubicados. Este sector de realidad, desde la cual él está hablando, circundante, forma la otra mitad de mi persona. Yo soy yo y esa circunstancia, desde donde estoy hablando, pensando, viviendo, es la otra mitad. Solo a través de él puedo integrarme y ser plenamente yo mismo. Y solo después de estas afirmaciones agrega la famosa frase que hemos aludido, cuyo sentido queda esclarecido por ella. Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, la circunstancia, no me salvo yo. Yo creo que ese es el núcleo duro de si se puede hablar de un existencialismo orteguiano en esa etapa inicial. Ese es el lema existencialista de Ortega. Yo soy yo y mi circunstancia. Y si no la salvo a ella, a la circunstancia, no me salvo yo. Empieza Ortega por un estudio de las relaciones del yo con su circunstancia. Circunstancia, lo que está alrededor de mí, lo que me rodea, lo que yo hago con mi circunstancia y que es anterior a los dos términos abstractos de esta relación. Es mi vida, la realidad radical a la cual tenemos que referir todas las demás. No hay otra manera de vivir. Si no parto de mis circunstancias, no estoy llevando una vida auténtica. Hemos de buscar para nuestras circunstancias, tal y como ella es, precisamente en lo que tiene de limitación, de peculiaridad. Por supuesto que hay limitación, todos vivimos con limitaciones. La circunstancia es una limitación. No soy como una especie de ser que está plenamente en todas partes, en muchas partes. Estoy en un lugar determinado con una circunstancia y esa es mi peculiaridad, esa limitación. El lugar acertado en la inmensa perspectiva del mundo. Yo estoy en una, esa es mi limitación, esa es la única manera de yo poder ser. En suma, la reabsorción de la circunstancia es el destino concreto del hombre. Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Miren que repite constantemente el famoso verbo reabsorción. Constantemente tengo que estar reabsorbiendo mi circunstancia. ¿En qué circunstancia estoy yo? Tengo que reabsorberla para encontrar mi destino como ser humano. En comparación con lo inmediato, con nuestra vida espontánea, todo lo que hemos aprendido parece abstracto, genérico, esquemático. No solo lo parece, lo es, dirá Ortega. El martillo, y aquí voy a hacer una elucubración, permítanme pararme aquí un segundo. El martillo, que es un ejemplo que utiliza él, lo va a utilizar Nietzsche, lo va a utilizar Heidegger. El martillo es la abstracción de cada uno de sus martillazos. Eso, analizarlo toma tiempo, porque tanto Ortega como Heidegger lo van a afirmar. O sea, el martillo no es lo real propiamente, son los martillazos los reales. Y es a partir de los martillazos que logramos la abstracción de lo que es el martillo. El ser definitivo del mundo no es materia ni es alma, no es cosa alguna determinada, sino una perspectiva. Y esto es una vocación, tomando el ejemplo del martillo, de Nietzsche, que aparece claramente. Luego lo va a usar Heidegger, al asegurar Heidegger que el martilleo del martillo devela mediante su manejabilidad al martillo mismo. Según Heidegger es al martillar que develamos, al manejar el martillo develamos al martillo mismo. Pero es martillando que el martillo se logra definir como tal.
Precisamente en Meditaciones del Quijote nos da una descripción de un bosque, un análisis de su realidad desde el punto de vista de esta filosofía. Esa imagen también la va a utilizar Heidegger. Incluso Heidegger tiene un libro llamado Caminos del Bosque, que les sugiero a los que puedan poderlo leer. Y para hacer este análisis emplea la idea de verdad como aletheia, como descubrimiento, revelación, desvelación. Aletheia viene del griego. Originalmente, uno de los usos que se hacía de la expresión aletheia era cuando se viajaba, sobre todo las mujeres y también los hombres, utilizaban una especie de velo para evitar que el polvo le ensuciara el rostro o le llegara a los ojos. Entonces, aletheia es ese verbo mediante el cual se corre el velo para mostrar el rostro. Eso es aletheia. Hegel lo va a utilizar, Heidegger lo va a utilizar, Ortega lo utiliza. Y la idea del bosque es que en la medida en que me adentro en el bosque, voy encontrando la realidad del bosque. Es un proceso de aletheia, de descubrimiento. La aletheia siempre es un proceso. Y la mayor parte de los filósofos te dicen un proceso sin fin, porque es como el famoso ejemplo de la cebolla. Tú saca capa y sigue habiendo cebolla ahí. Entonces, esa es la idea, ir develando. Es un acto de develación. Ahí está, la acción misma es filosofía, ir develando lo que hay, ir encontrando lo que hay. En 1922, Ortega añadía nuevas precisiones a su idea de la vida humana. Decía él en el 22, la vida es un fluido indócil que no se deja retener, apresar, salvar. Mientras va siendo, va dejando de ser irremediablemente. Esa es una expresión que me gusta mucho. Él dice, la vida, mientras va siendo, va dejando de ser irremediablemente. La vida se gasta, pero la única forma de vivir es gastándola. La vida no es acumulación, la vida no es retención, la vida implica gastarla y a la medida en que la gastas, vas viviendo, la vives. No hay un proceso de acumulación como una... No, porque yo tengo muchas experiencias, no. Usted ya gastó todo eso. Usted sigue viviendo. La vida no es una cosa estática que permanece y persiste, es una actividad que se consume a sí misma. 2 años después dirá, vivir es, de cierto, tratar con el mundo, dirigirse a él, actuar en él, ocuparse de él. Todo lo que estoy mencionando es la forma en que Marías trata de explicarse si en Ortega hay existencialismo, sobre todo en las primeras 2 décadas de su pensamiento. Marías cita otro texto de Ortega, del 35, donde dice, hay en el hombre, por lo visto, la ineludible impresión de que su vida, por tanto su ser, es algo que tiene que ser elegido. Eso también es eminentemente existencialista. Tiene que ser elegido. Todas las demás cosas no tienen que ser elegidas. La piedra no tiene que elegir, el árbol no tiene que elegir, el león no tiene que elegir, nada tiene que elegir, el sol no tiene que elegir. Los únicos que tienen que elegir somos los seres humanos. Estamos irremediablemente obligados a elegir. No hay forma de vivir como ser humano plenamente si no es eligiendo. Eso ya lo había dicho Sartre. En el 35 todavía no. Curioso. Todavía en el 35 Sartre no dijo eso. Se lo va a decir después. Eso quiere decir que a diferencia de todos los demás entes del universo, los cuales tienen un ser que les es dado ya prefijado, y por eso existen, a saber, porque son ya desde luego lo que son, el hombre es la única y casi inconcebible realidad que existe sin tener un ser irremediablemente prefijado. Marcel lo dijo, Sartre lo dijo, Heidegger lo dijo. Corrígame si no. En esta mesa lo planteamos. Hasta Unamuno lo plantea. No tenemos más remedio que elegir. Que no es desde luego, ya que lo es, sino que necesita elegirse su propio ser. Qué cómoda es la manzana, qué cómodo es el león, qué cómodo es el sol, que con ser basta. No tiene que decidir ni elegir. Los seres humanos estamos obligados a elegir. No tenemos un ser prefijado. Y ese ser prefijado, si ves, es el de elegir.
Sigue la cita del 35. ¿Cómo lo elegirá? Sin duda, porque se representará en su fantasía muchos tipos de vidas posibles. Todos nosotros los que hemos estado aquí en algún momento de nuestras vidas, sobre todo en la juventud que ya no está cerca de nuestra vida actual, fantaseamos con qué queríamos ser, ¿verdad que sí? Todos fantaseamos con qué queríamos y nos imaginamos más de una vida posible. Muchos tipos de vidas posibles. Pues yo a lo mejor soy tal cosa o soy lo otro. Y al tenerlo delante, notará que alguno de ellos le atrae más, le reclama o le llama. Y aquí entra una variante muy de Ortega que no está tan presente en otros existencialistas. Esta llamada que hacia un tipo de vida sentimos, esta voz o grito imperativo que asciende de nuestro más radical fondo, es la vocación. Es un llamado a ser de tal manera, dentro de las inmensas posibilidades que hay de ser, hay un llamado a ser de una manera determinada. Como él dice, asciende de nuestro más radical fondo. No es algo que venga de fuera, viene del fondo mismo nuestro, el deseo de ser tal o cual cosa, o ser de tal o cual manera. Sigue la cita del 35. En ella, en la vocación, le es al hombre no impuesto, pero sí propuesto lo que tiene que hacer. Y la vida adquiere por ello el carácter de la realización de un imperativo. Se puede ver la influencia neocantiana de él cuando fue por primera vez a Alemania. Siempre que ustedes vean la palabra imperativo, es un imperativo. Claro, vienen preguntas como, ¿y si yo decido no obedecer esa vocación y ser otra cosa? Técnicamente, a partir de lo que ha dicho él desde la década anterior, pues simplemente sigue siendo, porque tienes que existir y sigues escogiendo. Puedes escoger algo diferente a lo que te viene del más fondo y pareciera ser imperativo. En nuestra mano está querer realizarla o no, ser fieles o ser infieles a nuestra vocación. Pero esta, es decir, lo que verdaderamente tenemos que hacer, no está en nuestra mano. Nos viene inexorablemente propuesto. Eso es de Ortega. Eso no lo he visto en ningún otro existencialista. Concluye con la cita del 35. He aquí porque toda vida tiene una misión. Misión es esto, la conciencia de que cada hombre tiene de su más auténtico ser que está llamado a realizar. La idea de misión es, pues, un ingrediente constitutivo de la condición humana. Estamos obligados a elegir, somos demandados vocacionalmente entre muchas opciones y la misión es algo constitutivo. Todos tenemos la obligación de tener una misión, esa conciencia de estar persiguiendo la realización de algo, una misión determinada. En Historia como Sistema afirma Ortega que el hombre no tiene naturaleza, ya lo hemos visto antes. El hombre no es su cuerpo, que es una cosa, ni es su alma, ni su psique, su conciencia o su espíritu, que es también una cosa. El hombre no es cosa ninguna, sino un drama. Evoquen a Unamuno. Es un drama. Su vida, un puro y universal acontecimiento que acontece a cada cual y en que cada cual no es, a su vez, sino acontecimiento. De ahí que no tiene ningún valor imitar a otro. Ningún valor. La imitación no tiene ningún valor, porque es algo que nos acontece a cada uno en su manera particular. Todas las cosas, sean las que fueran, son ya meras interpretaciones que se esfuerza en dar a lo que encuentra. El hombre no encuentra cosas, sino que las pone o las supone. Lo que encuentra son puras facilidades y puras dificultades para existir. Esa es la vida. Cosas que se te facilitan y cosas que se te dificultan. El existir mismo no le es dado hecho y regalado como a la piedra. La piedra no tiene que hacer cosa alguna para ser piedra. En cambio, el ser humano está obligado
a partir de eso que se llama la vocación dentro de sus circunstancias, a tratar de perseguir una misión y enfrentar, tener a su acceso facilidades y dificultades. Frente al ser suficiente de la sustancia o cosa, la vida es el ser indigente. El ente que lo único que tiene es propiamente menesteres. Este programa vital es el yo de cada hombre, el cual ha elegido entre diversas posibilidades de ser que en cada instante se abren ante él. Invento proyectos de hacer y de ser en vista de las circunstancias. Esto es lo único que encuentro y que me he dado, las circunstancias. Nos la pasamos inventando proyectos, tratando de hacer cosas, buscando una misión dentro de lo que es las facilidades y las dificultades. Yo creo que pocos autores han clasificado tan bien lo que enfrentamos en la vida. Son solo dos cosas: facilidad y dificultad. Todo lo que ustedes puedan pensar de sus vidas, pueden clasificarlo, armar dos cajones y decir aquí van las facilidades y aquí las dificultades. Y todo lo que hayan vivido y lo que les falte por vivir, cabe en uno de esos dos cajones. Esto es una facilidad en mi vida, esto es una dificultad en mi vida. El hombre es novelista de sí mismo. Aquí también él entra, Julián Marías destaca cómo Ortega de alguna manera se mete en algo que Riquet va a trabajar luego, que es la narración como identidad. El hombre es novelista de sí mismo, original o plagiario. Es la pregunta, ya lo decíamos con Riquet, bueno, no lo decía yo aquí, en otros ambientes lo planteábamos. Riquet dice, cuando a alguien se le pregunta, ¿quién eres tú?, lo que inventa es una historia. Y esa historia va cambiando con los años, pero también cambia con quien te pregunta, ¿quién eres tú? Y tú comienzas a armar tu historia. Y tomas piezas, las interpretas a tu manera. Es eso. Y que lo trabaja muy bien. La identidad es una narración. Y Ortega, antes que lo dijera Riquet, plantea que el hombre es novelista de sí mismo, que puede ser original o puede ser un plagio. El plagio sería de aquel que intenta imitar lo que otro hace. Y lamentablemente, es una reflexión que yo hago en este punto, vivimos, y siempre hemos vivido, pero ahora vivimos, claramente lo veo, donde la mayor parte de la gente plagia. Todo el mundo está imitando algo. No la totalidad necesariamente, pero plagian. Hay un deseo de ser como, de imitar a. Muy pocos son originales. Hay muy pocas vidas humanas que en el sentido novelista se originan. La mayor parte son plagios. Entre esas posibilidades tengo que elegir. Por tanto, soy libre. Pero entiéndase bien, soy por fuerza libre. Ya Sartre lo va a decir. O sea, somos arrojados a la libertad. No es algo que tú escojas. Es que estás obligado a ser libre. Lo soy, quiera o no, Sartre lo va a decir. La libertad no es una actividad que ejercita un ente, el cual, aparte y antes de ejercitarla, tiene ya un ser fijo. Eso no es así. Ser libre quiere decir carecer de identidad constitutiva, no estar adscrito a un ser determinado, poder ser otro del que se era y no poder instalarse de una vez y para siempre en ningún ser determinado. Lo único que hay de ser fijo y estable es el ser libre, que es la constitutiva inestabilidad. Lo único que podemos ser somos inestables. Si un psiquiatra escuchara esto, nos declara enfermos a todos. Somos inestables. Es nuestra naturaleza útil. Y por eso, por esa inestabilidad, la mayor parte de la gente plagia. Porque siente que imitando a otro va a tener una cierta seguridad. Pero también ahí está algo que es la relación con el obedecer. Mucha gente obedece porque tiene miedo de tomar decisiones. Y la obediencia siempre tiene un carácter de hacerte irresponsable. Y si alguien te cuestiona lo que ha hecho, no, a mí me mandaron. Esto no fui que yo lo decidí, a mí me mandaron a hacerlo. O yo estoy haciendo lo que todo el mundo hace. O yo estoy haciendo lo que me enseñaron que se debe de hacer. Entonces esos son argumentos tontos.
Ortega dice que estamos llamados a ser libres y a tomar las decisiones. Pero, en la meditación de la técnica, afirma Ortega, si recapacitan ustedes un poco, hallarán que eso que llaman su vida no es sino el afán de realizar un determinado proyecto o programa de existencia. Y su yo, el de cada cual, déjeme volver para atrás que estaba entregando un lapicero. En la meditación de la técnica, dice Ortega, si recapacitan ustedes un poco, hallarán que eso que llaman su vida no es sino el afán de realizar un determinado proyecto. No es más que eso. O programa de existencia. Y su yo, el de cada cual, no es sino ese programa imaginario. Porque ese proyecto de vida, de alguna manera, quiere construir un yo que lo identifique. En la medida en que tú vas desarrollando el proyecto, tú aspiras a que tu yo sea identificado como el realizador de dicho proyecto. Por eso, no es que tú hagas medicina, es que tú eres médico. No es que tú enseñes, es que tú eres profesor. No es que tú des misa, es que eres cura. Entonces el yo articula ese proyecto asumido como identificación del yo mismo. Pero todo eso es falso. Porque como lo dice Ortega varias veces, eso puede cambiar mañana completamente y se te acabó tu yo. Déjate de dar clase, ya no eres profesor. No, es que nunca lo fuiste. Tú enseñabas, pero eso no es un elemento constitutivo del yo. Tú puedes variar montones de veces. He aquí la tremenda y sin par condición del ser humano, lo que hace de él algo único en el universo. Un ente cuyo ser consiste no en lo que ya es, sino en lo que aún no es. Un ser que consiste en aún no ser. En otras palabras, Sartre va a decir casi lo mismo. Y hay el famoso debate entre Heidegger y Sartre sobre si somos un ser para la muerte o un ser aún no para la muerte. En esta conceptualización de Ortega, él escapa de eso. Y él dice, no somos lo que ya hemos hecho, somos lo que aún no hemos sido. Por ser lo que somos, un proyecto permanente. Un ente cuyo ser consiste no en lo que ya es, sino en lo que aún no es, un ser que consiste en aún no ser. Y aquí vuelvo a referirme a una cita que he hecho varias veces de un autor ya de los años 60, francés, Emmanuel Levinas, donde él termina planteando que frente a esta mentalidad totalitaria que cierra y asigna roles a cada quien, es el infinito la respuesta. El ser humano, por necesidad misma de su ser, está llamado a ser infinito, a las posibilidades inmensas de lo que puede ser y hacer, siempre circunscrito a sus facilidades y a sus dificultades. ¿Qué son sus circunstancias? En este sentido, el hombre no es una cosa, sino una pretensión. ¿Cuántas veces no hemos utilizado la palabra pretensión de manera peyorativa? Ortega lo utiliza de manera muy buena. Dice, no somos más que una pretensión. La pretensión de ser esto o lo otro. Cada época, cada pueblo, cada individuo modula de diversos modos la pretensión general humana. Así que una de las formas de preguntar a otro sobre quién es sería, ¿qué tú pretendes ser? Porque la vida es permanente pretensión. Entonces, paro ahí. Todo lo que he dicho hasta ahora, citando a Ortega directamente y comentarios de Julián María, es lo que podríamos llamar una interpretación de Julián María sobre qué de existencialismo hay en Ortega. Pero Julián María da un paso más adelante y dice, lo que es la filosofía de Ortega no es propiamente existencialista, sino es lo que se llama el racio-vitalismo. Claro, voy ahora a explicarlo con calma, utilizando al mismo Julián María y al mismo Ortega. La pregunta es si el racio-vitalismo es o no es un producto del existencialismo. Es un hijo del existencialismo. Esa es la pregunta que yo me haría. Afirma María, sin embargo,
Tengo que insistir, dejando aparte a Unamuno, que quizás fue existencialista en la misma medida en que él llegó a ser filósofo, es que la tienen cogida con Unamuno, el pobre. Él dice, Unamuno fue existencialista en la misma medida en que no fue filósofo. Según él, no hay existencialismo en España. Lo dice en los años 50. Porque la tesis, las ideas de que he hablado, no pertenecen a una filosofía existencial, sino a otra forma de pensamiento filosófico radicalmente diferente. Estamos hablando de todo lo que yo le he dicho hasta ahora en relación a Ortega. Y caemos en el raciovitalismo. Hay que preguntarse si se puede uno limitar a la descripción tal como plantean los existencialistas. Y prestamos atención a la forma en que Ortega lo explica. Aquí hay una conexión con Jasper. Recuerden que Jasper llega en un momento en que plantea que el pensamiento racional, la ciencia, es un producto de la experiencia primigenia del contacto de la conciencia al abrirse a la realidad. Pero no es el punto de partida. ¿Ok? Veremos cómo Julián María va a tratar de integrar a Ortega con el problema racional vinculado al vitalismo, que es claramente de raigambre existencialista. La vida me es dada, pero no me es dada hecha, y tengo que hacerla yo con las cosas. Tengo pues que poseer de algún modo la realidad que no existe todavía. Y la vida es proyecto, hay que previvirla imaginativamente. Está tomado completamente de Ortega. Solo un horizonte de posibilidades hace efectivamente posible la vida. Una figura de mundo con la que puedo contar. La mera descripción es incapaz de aprehender la realidad, porque la disuelve en momentos o notas y deja escapar las conexiones de lo real, las que me permiten saber a qué atenerme. Piense bien que Julián María dice que Ortega se abre camino al hecho de que necesito de la razón para incluso poderme abrir a los mundos posibles, porque el mundo requiere ser analizado racionalmente. Si no, se va a convertir mi existir en momentos, en notas, en circunstancias. Ahora bien, este es el sentido más profundo y original de la razón. Dar razón de algo. La descripción es pues necesaria, pero absolutamente insuficiente. Él adjudica a María la descripción a todo el esfuerzo de los existencialistas. Dice, tenemos que ir más allá de eso. Quiero decir insuficiente no solo para conocer la vida, sino para vivir. Para vivir necesitamos la razón. Eso no significa que nuestro punto de partida sean las circunstancias y que estemos abiertos y obligados a ser libres, pero necesitamos, para conocer la vida y para vivir, necesitamos de la razón. Tengo que elegir en cada instante lo que voy a hacer, lo que voy a ser. Para ello, tengo que saber a qué atenerme respecto a mi situación. Tengo que dar razón de ella. Incluso cuando Ortega comienza a mencionar que es algo como el del puerto de Guadarrama y todo este asunto, ahí hay un conocimiento racional con nombre, hay una geografía, hay un conocimiento de la ciudad, de la sociedad en que vivo, en donde estoy ubicado. Entonces la razón se hace necesaria. La razón vital, cuya doctrina fue formulada en muy temprana fecha por Ortega, es la vida misma, porque la vida es verdaderamente el órgano de la comprensión. Es desde la vida que yo comprendo. Comprender es ver funcionar algo dentro de mi vida. La razón vital o viviente es, pues, la razón de la vida, la razón concreta, tal como procede cuando se trata de poder decidir y elegir lo que voy a hacer. No es la razón matemática, pero la incluye. No es la razón biológica, pero la incluye. Es esa razón que pasa a ser el órgano de comprensión que es la vida misma. La razón es descubierta, pues, en el seno de la vida, no fuera de ella.
Al mismo tiempo se toma posesión intelectual, teórica, es decir, racional de la vida humana, y se llega a una doctrina suficiente de la razón, de la cual solo sería un capítulo las teorías pretéritas. Está muy claro eso. Todo lo que hemos visto, que tiene tanto sabor a existencialismo, y que yo creo que es existencialismo, es un fundamento para llegar a este punto. En tal caso, el raciovitalismo vendría a ser un producto concreto de las inquietudes existencialistas de Ortega en su primera etapa. Me he atrevido a definir la razón, dirá Ortega, como la aprehensión de la realidad en su conexión conmigo, como ser particular. Y se ve que la razón vital es la razón sin más, y que únicamente hay que añadir ese adjetivo porque en general, cuando se habla de razón, se piensa en formas parciales y abstractas, como la pura, la físico-matemática. La razón vital es, por tanto, el método de conocimiento filosófico de la realidad, de cualquier realidad. Aquí podríamos hacer varias reflexiones. Una de las que se me ocurre en este momento es, claro, estamos llamados a vivir, a elegir, pero tanto como esa libertad, estamos dotados de razón. Y la razón es un instrumento fundamental para nosotros entender el mundo que nos rodea y cómo funciona. So pena de que nuestras elecciones y nuestro empuje a vivir y nuestro proyecto se conviertan en cuestiones díscolas, en elecciones sin mucha maduración y como diríamos, y nos estrellemos contra demasiados casos donde no logramos avanzar. Entonces, no hay un rechazo. Bueno, en el caso de Ortega, él integra el tema de la razón y lo conecta directamente a la vida. Él dice, no es un ejercicio, como dice él, de razón pura, físico-matemática, nada de eso. La razón vital es, por tanto, el método de conocimiento filosófico de la realidad, de cualquier realidad, a partir de las circunstancias que estamos viviendo. De alguna manera, debemos dar la posibilidad de que la razón de nuestra vida sea un instrumento que nos ayude a entender cómo ejercer nuestra libertad y qué proyectos asumir. En último término, la misión y todavía mucho más esencial, nuestra vocación. Este punto de vista, razón vital, tiene, como es de suponer, graves consecuencias. Es menester decir, sin embargo, que la razón vital, cuya forma concreta es la razón histórica, y comulga Ortega con Heidegger, porque la vida es histórica en su sustancia misma y funciona siempre a un nivel determinado, que es una razón narrativa. Volvemos con Riquet. Es una narración y es histórica. Porque en último término, siempre que vayamos a dar cuenta de lo que somos y lo que queremos conseguir, nuestra identidad es narrar nuestra historia y ubicarnos en la historia. Punto. Eso aparece incluso en la Ilíada, cuando se habla de Aquiles o de Odiseo, y por esa medida, él vivió en los tiempos de fulano, etcétera. ¿En qué tiempo vivimos nosotros? Incluso teológicamente hablando, permítame esta divagación, uno de los puntos fundamentales de la reflexión teológica, a partir sobre todo del Vaticano II y en el caso de América Latina con Medellín y Puebla, es las señales de los tiempos, que es reflexionar sobre la historia que estamos viviendo, pero también la historia particular de cada uno, en el contexto de esas historias que están ocurriendo. No es posible más si se le integra con una analítica o teoría abstracta de la vida humana, mediante la cual se llega a enunciados universales y necesarios. Ahí está Kant presente, pero mira, Ortega nunca olvidó las lecciones de Alemania, pero que para llegar a ser conocimientos reales necesitan una concreción individual, circunstancial e histórica. Es como si yo te dijera, todo esto que estamos viendo aquí del existencialista es muy abstracto, es verdad. Solo tiene sentido si algo de esto que se está hablando tiene que ver con tu vida particular. Si no tiene que ver con tu vida particular, estás perdiendo miserablemente el tiempo, diría Ortega. Porque las cosas no están, el conocimiento real no está en ese plano abstracto, está en la manera en que tú logras que se integre a tu existencia individual, circunstancial e histórica. Pongan esas tres. Individual, una concreción individual, una concreción circunstancial, en la circunstancia concreta en que estamos, e histórica.
Histórica no solamente en términos de la historia que vivimos entre todos, sino de la historia personal. Y esta idea de la razón, por último, conduce a la empresa de una reforma general de la lógica, hasta ahora reducida al pensamiento abstracto, y que debería plantearse el problema de las formas y las estructuras del pensamiento concreto, y sobre todo la teoría del concepto como función significativa, no como simple esquema abstracto, tal como es considerado hoy por la lógica en el año 53. Es decir, él está pidiendo que en la estructura del pensamiento concreto, sobre todo el concepto, recuerden que el concepto es la base de la lógica. Está el concepto, con los conceptos se construyen juicios y con los juicios se construyen silogismos. Introducción a la lógica formal de Copy, eso todo el mundo lo ha visto alguna vez. Él dice, el concepto es una función significativa, no es simplemente un esquema abstracto. Ah, bueno, es muy fácil definir qué es una silla, un objeto construido por los seres humanos para sentarse. Bueno, eso es un simple esquema abstracto. Habría que pensar la silla como función significativa, que no es una tarea que yo tengo ahora y pretendo asumirla, porque eso sí es ponernos a pensar en ese tema. Bueno, acabamos ahí. Entonces, Julián María dice al final que efectivamente no se puede meter a Ortega entre los existencialistas, sino que tiene una propuesta propia que es el raciovitalismo. La pregunta que habría que considerar es si el raciovitalismo es o no es una faceta del existencialismo. Algunos puntos para considerar como siempre. Cuestión para pensar, ¿en qué medida el raciovitalismo es diferente del existencialismo o es un producto de la reflexión existencialista de Ortega? Punto 2. Ahondar en los conceptos del ser humano como proyecto permanente, la vocación, la misión, la libertad. ¿Usted entra en sintonía con Alfredo Rubio? Yo creo que hay unas partes de Ortega que son muy sintónicas con Alfredo Rubio, que por supuesto en términos históricos y biográficos no vamos a decir que, tendremos que decir que Ortega influye en Alfredo en algunos conceptos. Indirectamente, Aquí sí. los expertos en Alfredo tendrán que hablar ahorita. El racionalismo es un intento de conciliación entre el existencialismo, perdón, el raciovitalismo, lo escribí mal, disculpen. El raciovitalismo es un intento de conciliación entre el existencialismo y el racionalismo. Ortega no encaja con el existencialismo de Sartre, pero tampoco con Marcel. El nacionalcatolicismo intentó sumarlo a su postura luego de su muerte. Yo he gozado con unas notas biográficas de que al final los curas de esa época del nacionalcatolicismo, querían presentar a Ortega casi como un santo, cuando Ortega murió peleado con la iglesia, como lo peleó Kierkegaard, como se separó Sartre, por supuesto, desde muy temprano, o Heidegger o Jasper. Creo que el único que murió en olor de santidad fue el amigo Marcel, amigo de Jordi, pero después todos estos tipos rompieron con las estructuras de la iglesia. Kierkegaard murió peleado con la iglesia de ella. Ay. Importante destacar el esfuerzo de toda su vida por ser más. Aquí esto ya es un comentario personal mío que yo creo que tiene que ver mucho con nosotros. Es importante destacar el esfuerzo de toda su vida de Ortega por ser maestro, divulgador, promotor del conocimiento, organizador político, literario, filosófico. Creó la Liga de Educación Política cuando era muy joven, la Escuela de Madrid, la Revista de Occidente, el Instituto de Humanidades, que se parece tanto a la universidad. Acercar la filosofía a la mayor parte del público mediante un vocabulario accesible y medios pasivos. Ortega usó mucho la prensa y la revista para llegar a la gente. O sea, sacar a la filosofía de ese claustro cerrado de las universidades y de los eruditos y hacerla llegar a la gente y que la gente con sus propias palabras reconstruyeran el horizonte filosófico. Dejo a Ortega de ese tamaño. El resto les toca a ustedes. Vuelvo a recomendar el libro de Villacañas, que es una biografía y análisis del pensamiento de Ortega a lo largo de toda su vida. Es una obra preciosa y monumental. ¿Okay? Muchas gracias.